Sean todos bienvenidos a esta serie de sermones acerca del tema Cómo aprender a orar en la cuarta dimensión, entregados por el pastor David Yonggi Cho en su Iglesia del Evangelio Completo en Yoido, Seúl, Corea. El tema de hoy es el poder de la sangre de Jesús en la oración. El texto base para nuestro estudio de hoy es Hebreos 9 del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para que la oración combata poderosamente a las fuerzas de Satanás, ha de estar basada en el pacto de sangre de Jesucristo. Ese es un cimiento seguro sobre el cual edificar nuestra fe, a fin de orar de un modo eficaz. No existe ningún otro fundamento bíblico que pueda darnos el entendimiento necesario y guiarnos durante los momentos de tentación y duda. La base para nuestra comprensión de lo que es el pacto y de su suprema importancia para los cristianos la constituye la palabra de Dios, las Escrituras. A fin de entender de qué manera este pacto de gracia es el cimiento de nuestra oración victoriosa, debemos comprender primero la naturaleza de dicho pacto. Primero, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato entre dos individuos, y en especial entre reyes y gobernantes. Abraham hizo un pacto con Abimelech, Génesis 21-27, Josué con el pueblo de Dios, Josué 24-25, Jonatán con la casa de David, Primera de Samuel 20-16, Acab con Ben-Hadad, Primera de Reyes 20-34. Por lo tanto, debemos basar nuestra comprensión de lo que es un pacto en el registro bíblico de contratos o acuerdos que había que cumplir. También la relación de Dios con el hombre se ha basado invariablemente en un pacto. Desde el que estableció con Adán en el huerto del Edén hasta el que tiene con la Iglesia en el nuevo pacto, Dios siempre ha aclarado cuáles eran las responsabilidades de cada parte en sus tratos con nosotros. Si nosotros cumplimos los términos que se refieren a nuestras obligaciones, Dios también cumplirá los que tienen que ver con las suyas. Si quebrantamos el acuerdo, entonces seguirán los resultados apropiados y justificados de dicho quebrantamiento. Por lo tanto, en los pactos de Dios con el hombre siempre se han especificado las partes o principios, las estipulaciones o promesas mutuas, y las condiciones. Las partes de un pacto. En el pacto hecho mediante la sangre de Cristo, o nuevo pacto, las partes son Dios mismo y la humanidad caída. El hombre, por su pecado original, el pecado de Adán, cayó de la gracia y del favor de Dios, de modo que vive apartado de la comunión con su Creador, y perdido en la inmundicia y el lodazal del pecado. El ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es esencialmente pecador. Motivado por un amor puro, no provocado e inmerecido, Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que asumiera la naturaleza humana. Su propósito era que viviese una vida perfecta y sin pecado en esa naturaleza, demostrando de una vez por todas la habilidad que el hombre recibiera en un principio para mantenerse por encima del pecado. Luego, Jesús sufrió la paga de dicho pecado del ser humano, muriendo en la cruz. Mediante su muerte expiatoria, la ira de Dios ha quedado satisfecha y se ha abierto para el hombre el acceso a la presencia divina. En el pacto de Dios con Israel, Moisés actuó de mediador. En otras palabras, se le dio la responsabilidad de explicar al pueblo lo que entrañaba el contrato. Ahora, en el nuevo pacto por la sangre de Cristo, Jesús es el mediador, a través del acta que dejó tras de sí, para que la siguieran los firmantes de ese nuevo acuerdo. Hebreos considera ambos pactos, y juzga que el nuevo es mejor, debido a las promesas hechas por el mediador, Dios ejecuta la palabra, y el hombre es el beneficiario. Aunque, si lo examinamos detenidamente, en realidad el pacto es entre el Padre y el Hijo, ya que el primero había prometido al segundo una herencia y un reino, que le dio al resucitarle de los muertos.
En el Salmo 40, Hebreos 10, Juan 17:4 y Gálatas 4:4, Dios revela el carácter anterior al advenimiento de la obra de Cristo sobre la tierra. Estas y otras muchas citas revelan claramente el plano acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo, que dio como resultado la redención. Las promesas de Cristo al Padre. La parte del Hijo en el acuerdo era la siguiente: 1. Preparar una morada adecuada y permanente para Dios en la tierra. El Señor jamás quedó satisfecho con el tabernáculo de Moisés, que era imagen de lo que habría de venir, ni con los templos de Salomón o Herodes. Dios deseaba un lugar de morada mutua y continua, para que todo el mundo pudiera contemplar y apreciar la gloria revelada. Por lo tanto, Jesucristo prepararía dicha morada, la Iglesia, y también un cuerpo mediante el cual Dios pudiera llevar a cabo sus propósitos divinos en la tierra. Cristo mismo sería la cabeza de dicho cuerpo, y que fuera perfecto y sin mácula, como lo fue el cuerpo original de Adán. Sin embargo, ese nuevo cuerpo sería mejor, ya que se compondría de millones de personas de todo el mundo y nunca desobedecería, puesto que la cabeza sería el Hijo de Dios. 2. El Hijo habría de dar el Espíritu Santo sin medida a la nueva familia en la tierra, la Iglesia. Anteriormente, el Espíritu había venido de un modo parcial sobre carne humana, haciendo que los hombres profetizaran, realizasen milagros y revelaran la naturaleza y la voluntad de Dios. Sin embargo, la nueva promesa daría el Espíritu en su plenitud. Concediéndoselo de esta forma a la humanidad redimida, la Iglesia podría tener suficiente gracia para llevar a cabo la voluntad de Dios, no por obligación, sino por deseo. El Espíritu Santo sería capaz asimismo de invertir los efectos del pecado en la naturaleza humana y adornaría al cuerpo de Cristo con belleza, fuerza y santidad. 3. El Hijo volvería a su Padre y se sentaría con él en el trono, desde donde intercedería por los que hacen su voluntad. De este modo, los efectos de haber herido a Satanás en la cabeza culminarían con la destrucción total del reino del diablo y la aniquilación de todo el mal de la tierra. Las promesas del Padre a Cristo. 1. El Padre libraría al Hijo del poder de la muerte. Otros habían muerto anteriormente y habían sido resucitados por algún tiempo, pero más tarde fallecieron también. Nadie, desde Adán hasta Cristo, había muerto y revivido para la eternidad. Al hacerlo, el Padre no solo resucitó al Hijo, sino que quebró el poder mismo de la muerte. Pablo considera el poderío de la muerte como el mayor que será destruido, véase 1 Corintios 15:26. Por lo tanto, al destruirse dicho poder, se le dio a Cristo toda autoridad en el cielo y en la tierra. 2. El Padre concedería a Cristo la facultad de dar el Espíritu Santo en plenitud a quien él quisiera. Al tener tal autoridad, éste podría capacitar a los miembros de su cuerpo para que hiciesen la voluntad de Dios. 3. El Padre sellaría y protegería, por medio del Espíritu Santo, a todo el que viniera a Cristo. 4. El Padre daría al Hijo una herencia compuesta por gente de todas las naciones de la tierra y un reino o dominio eterno. 5. Como extensión de Cristo, la cabeza de la Iglesia, su cuerpo sería capaz de declarar a todos los principados y potestades la sabiduría eterna y multiforme del Padre, justificando para siempre la creación del amor de Dios, la humanidad. La condición. La condición bajo la cual se estableció el pacto entre el Padre y el Hijo fue que este último vendría con la forma y la naturaleza humanas, sujeto a todas las tentaciones del hombre y sin apoyarse en su divinidad. Debía superar cada prueba del mismo modo que los hombres pueden hacerlo, por medio del Espíritu Santo. Cristo también se sometería a la muerte, incluso a la ignominiosa muerte de la cruz, y derramaría su preciosa e inmaculada sangre, con la cual serían sellados para siempre los que creyeran en él. Como segunda parte legal de este eterno y mejor pacto, y habiendo cumplido todas sus promesas, recibido aquellas del Padre, y satisfecho todas las condiciones, Cristo ha establecido ahora claramente la entrada que tenemos a Dios en oración. Dicho de otro modo, contamos con el derecho legal de acercarnos al Padre. ¿Por qué es esto importante? Satanás ya no tiene acceso a Dios para acusar al hombre, como hizo en el libro de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, Job 1 del 6 al 12. Este relato revela que Satanás tenía acceso al cielo y podía acusar tanto a Dios como al justo Job. Acusaba a Dios al decirle que la única razón por la que Job le servía era que le había bendecido el Señor, eso no era justo, y a Job lo acusaba al afirmar que podía maldecir a Dios si le quitaban todas sus posesiones. Satanás es, y ha sido siempre, el gran acusador. Cristo, que vio al diablo caer al principio, Lucas 10:18, revela un aspecto de su éxito redentor, impidiendo la entrada de Satanás en el cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12 del 10 al 11. Por lo tanto, Satanás no tiene ya acceso a Dios, ni puede acusar a los creyentes continuamente como antes, sin embargo, todavía lanza sus acusaciones a nuestra mente, nos dice que no somos dignos de orar y que no tenemos derecho a llegarnos al trono de la gracia, donde puede proporcionársenos fortaleza en tiempos de necesidad. De modo que es sumamente importante, sobre todo cuando estamos batallando con el diablo en oración, que comprendamos que la eficacia de nuestras peticiones se basa en el pacto de sangre, en la sangre vertida de Jesucristo. Podemos llamar a Satanás mentiroso y padre de mentiras, superar cada pensamiento que no sea de Dios, atar toda palabra negativa, acusadora y de autodesprecio que nos venga a la mente con el objeto de destruir nuestra propia imagen. Podemos hacer esto porque el derecho legal a acceder a Dios ha sido comprado para nosotros. Por lo tanto, acérquese al Señor confiadamente. Si no ejerce usted su derecho legal a entrar en la presencia del Padre, está invalidando la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. Pertenece usted al grupo íntimo y selecto al que se le ha dado acceso al trono de Dios. Es algo gratuito, pero no barato. Se le concede gratis, pero Jesús tuvo que pagar con su vida para que usted recibiera ese privilegio. No va a aprovechar lo que es suyo por derecho en el Señor. La única arma con la que puede atacarnos Satanás es hacer que descuidemos lo que nos pertenece legítimamente en Cristo. Él solo sabe robar y destruir, pero conocemos a nuestro adversario, el diablo, y no nos engaña con sus ardides. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Prepárese a ser usado por Dios. Hace poco, sentí la carga de ayunar, y aunque mi programa era tal que necesitaba mi energía, no pude desatender la voz del Espíritu Santo. Me salté la cena con mi familia, a la mañana siguiente no desayuné, y a la hora de la comida supe que debía continuar con mi ayuno. El tener que hablar en una reunión de pastores por la mañana, a la fraternidad de hombres de negocios por la tarde y al departamento de misiones aquella noche, me puso a prueba físicamente, sin embargo, mi espíritu estaba animado sabiendo que Dios me dirigía. Por la noche entendí otra vez que debía ayunar. ¿Por qué me estaba el Señor guiando a hacerlo? No tenía respuesta, y no supe de ningún propósito hasta la mañana siguiente. Por la mañana, mientras oraba, dije a Dios, amado Padre Celestial, estoy disponible para lo que quieras. Aunque no comprendo exactamente qué deseas que haga, sé que estoy dispuesto, soy capaz, y me encuentro listo para obedecerte. Al llegar a mi despacho, me encontré con que un matrimonio de la iglesia me estaba esperando.
Pastor Cho, dijo la mujer, mostrando fatiga en la cara, la noche pasada nuestra hijita perdió casi totalmente la vista. Estábamos cenando, y al tomar en su mano la cuchara nos dijo que no la veía. Luego, sacando un pañuelo para enjugar las abundantes lágrimas que corrían por sus mejillas, continuó, más tarde nos explicó que no podía ver tampoco sus calcetines ni sus zapatos, de modo que la llevamos a toda prisa al hospital. Mientras seguía escuchando su historia, supe de repente por qué había estado ayunando. ¿Y qué han dicho los médicos?, pregunté. Nos explicaron que tenía inflamado un nervio óptico que mostraba señales de deterioro, y después de un examen más minucioso, expresaron que su sistema nervioso central también estaba afectado y que quedaría paralítica de su región media. Luego la madre siguió describiendo el estado de la familia. Nos encontramos realmente asustados de que nuestra hija quede paralítica, o ciega, o incluso llegue a morir. Estamos de veras desanimados. ¿Qué nos aconseja que hagamos, Pastor Cho? Les expliqué que oraría por la niña y la visitaría en el hospital. Pude darles garantías en fe, ya que sabía que el Espíritu Santo me había estado preparando para esa batalla con Satanás por medio de la oración y el ayuno. A la mañana siguiente, entré en la habitación que la niña ocupaba en el hospital. Me informaron que durante la noche su estado había mejorado. Gracias a que mi fe se había visto edificada por medio del ayuno, me fue posible orar con gran confianza, atando a toda fuerza maligna que trataba de destruir a esa hija de Dios. Los médicos se quedaron asombrados de la rápida recuperación que experimentó la niña como resultado de la oración de fe. Ahora esa niña está sana por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué comparto con usted esta historia? Dios está buscando hombres y mujeres para que sean su fuerza especial de emergencia en el combate contra los ejércitos del diablo. El Espíritu Santo necesita voluntarios que estén en estado de alerta siempre que haya una crisis. He dicho al Espíritu que quisiera formar parte de esa fuerza especial de voluntarios espirituales. Nos encontramos en un momento crucial de la historia de la Iglesia. El enemigo sabe que la hora es avanzada y se cierne para atacar a cada familia, iglesia y organización cristiana. Dios nos ha asignado el papel de sal de la tierra. ¿Cumpliremos con nuestra responsabilidad o haremos caso omiso a las señales de los tiempos? Mi propósito al compartir con usted estos pocos principios bíblicos y experiencias personales es motivarle para que comience a orar. Todavía no es demasiado tarde para empezar una vida de oración. Si desea usted un avivamiento, sepa que nunca ha habido, ni hay en la actualidad, atajos para conseguirlo. La única clave es la oración. No obstante, el avivamiento debe comenzar en usted y en mí. Permita que el Espíritu Santo encienda su vida con la llama de la fe. Deje que esa chispa se extienda por toda su iglesia, provocando un fuego que con el tiempo abarque la ciudad donde vive, su estado y la nación entera. Que comience ahora. Si no comienza ahora, ¿cuándo va a comenzar? ¿Con quién comenzará si no es con usted? ¿Y dónde si no en su país? Por favor, ore conmigo, amado Espíritu Santo, lléname ahora de tu poder. Hazme desear una vida de oración. Ayúdame a ver la necesidad que hay y a alistarme como voluntario en tu ejército de oración. Usa mi intercesión para levantar una muralla de protección alrededor de mis hijos, de mi casa, de mis finanzas, de mi ciudad y mi país. Hoy tomo la sangre del Cordero de Dios que derramó rumbo a la cruz del Calvario y la aplico sobre mi casa, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi trabajo y declaro que tu sangre reprende al acusador. Padre, creo que la sangre de tu Hijo me protege y reprende al enemigo de mi vida. Pido esto en el nombre de Jesucristo, el Señor, y de la misma manera como la casa de los israelitas fue protegida por la sangre del Cordero, allí en Éxodo 12, declaro que tu sangre preciosa cubre todas las áreas de mi vida, protege a mi familia, mis negocios y mi salud. Declaro que tu sangre absorbe la enfermedad y el cáncer. Hoy recibo tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la novena y última parte de la serie de sermones, Cómo aprender a orar en la cuarta dimensión, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal,
activar la campanita de notificaciones, dejar tu comentario de agradecimiento, darle like al video y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Hasta una próxima oportunidad.